Oigan, pero bueno, justo tenemos también temas de libros que les queríamos contar. Pues es Sobre que todo, la panza pesa. les queríamos contar de esta novedad que trae Malpaso y que a mí me emocionó muchísimo. Ay, La conseguí lo más rápido posible y me la devoré y se las traigo en este mar de miércoles. Y es Todos los jóvenes tristes de F. Scott Fitzgerald, Francis Scott ay, Fitzgerald. what pronunciation. Very nice, what is nice. Bueno, Habla otra vez. F. Scott Fitzgerald, Ay, eso es música para mis oídos. mejor conocido como el autor de El Gran Gatsby, que aquí yo les voy a presumir mi bonita edición, porque amo mi edición del Gran Gatsby, era mi abuelo. Vean nomás qué bonita es. Tiene su cochecito ahí. Su cochecito de los años 20. Ah, está bien Sí, está bien bellísima, perrona. ¿no? Bueno, pues El Gran Gatsby es esta novela de los años 20 que muchos de ustedes probablemente conozcan por la película protagonizada por Leonardo DiCaprio. El libro es mejor que la película, no importa cuando lean esto. Eh, no, el libro es de verdad maravilloso. Es pues uno de los mejores retratos de la sociedad de los años 20, sobre todo de la sociedad americana, porque pues todo sucede en Estados Unidos. F. Scott Fitzgerald era propiamente digamos, gringo. Él era de Minnesota originalmente, pero después pasa un tiempo en la zona de Nueva York de joven y bueno, finalmente va a la Universidad de Princeton. Entonces, bueno, se termina empapando mucho de, digamos, la vida cosmopolita de Estados Unidos. Eso casi no se notó, ¿eh? Pues sí, ¿verdad? No me ha cambiado la cámara. Se termina empapando de pues esta vida cosmopolita de las ciudades grandes de Estados Unidos en un momento que es fundamental para pues la cultura gringa como hoy la conocemos y sobre todo para las ciudades gringas. Es el momento en el que se construyen los grandes rascacielos, es el momento en el que ya el automóvil invade por completo las calles, son los locos años 20, una época también de mucha liberación, las mujeres empiezan a usar vestidos cortos, se cortan el cabello, ¿no? Las famosas pelonas, como les decían aquí en México, las flappers en Estados Unidos. Entonces, bueno, todo eso lo retrata perfectamente Fitzgerald en El Gran Gatsby. Esta sociedad además muy obsesionada con el dinero, es como este momento, el primer auge propiamente capitalista en Estados Unidos, digo, ya venía desde el siglo XIX, pero ahí es cuando hay un boom industrial, ¿no? Es Que la se época les cae. pues es la época de Ford, sí se les terminó cayendo en el 29, pero tienen que pensar eso, ¿no? Es la época de Ford, de la producción en línea, de la gran industria, del acero, todo es nuevo, todo está, digamos, resplandeciente y empieza a haber este auge económico muy fuerte. Entonces, en la literatura de Scott Fitzgerald siempre va a aparecer como esta tensión entre los ricos y los pobres, o los ricos y la clase media aspiracionista. Eso es algo que se ve mucho en El Gran Gatsby, Los guapos y los feos. básicamente, y eso también es uno de los motivos que atraviesan los relatos que están contenidos aquí en Todos los jóvenes tristes. Esta es una antología de cuentos muy importante para la literatura estadounidense y particularmente de Fitzgerald, porque lo escribe o bueno, lo publica tan solo un año después de la publicación del Gran Gatsby, que fue un súper éxito comercial, aclamado por la crítica, con muy buenas reseñas. Y pues este es un libro interesante porque muestra como el lado oscuro de ese mundo que se ve en la vida de Jay Gatsby en El Gran Gatsby. Como podrán notarlo por su título, ¿no? Todos los jóvenes tristes, pues como que Fitzgerald ya se anticipa un poco a no lo que va a suceder con el crash de Wall Street, porque eso era imposible saber, pero un poco la decadencia social, individual también, personal, emocional, que había detrás de esa cultura del jazz, del cine mudo, de los automóviles, de los bailes. Es pues un compendio de relatos bastante tristes, bastante como decepcionantes. O sea, los personajes El patrón.
los personajes de estos cuentos, pues son personas que están decepcionados del mundo en el que viven, de sus circunstancias, de la manera en la que su vida, o bueno, digamos, de cómo se ha desenvuelto su vida. Son historias de matrimonios fallidos, de ricos decadentes, de hombres pobres que quieren salir con niñas ricas y las niñas ricas al final los hacen menos. ¿O sea, es de ayer o qué? Pues sí, ¿no? Parece muy, muy vigente, que también contemporáneo. creo que es muy interesante la lectura, pero sí creo que pues lo que nos muestra es como ese lado más oscuro de esa sociedad que a primera vista era una sociedad como en ascenso, y él pues está viendo pues un poco como el cochambrito que se esconde Era ahí puro entre los oropel. pliegues, ¿no? Puro oropel. Exacto. Y es además un libro muy autobiográfico, porque justo toda esta tensión entre ricos y pobres, sobre todo de ricos y clase media, que aspira a ser rica, ¿no? Es algo que atraviesa la vida de Fitzgerald. Él pues proviene de una familia católica, que también se ve en este compendio de cuentos. Los cuentos son muy autobiográficos. Hay un cuento, Absolution, en su publicación original, que pues toca estos temas de ser católico pues en un país principalmente protestante, ¿no? O bueno, no directamente aborda esa temática, pero está ahí de alguna manera. Bueno, pero acuérdate lo que me contaste alguna vez de los italianos, ¿no? Los italianos que llegaban a Nueva York y cómo los discriminaban por ser católicos. Justo, es un poco a lo que iba, que ser católico en esta sociedad protestante pues implicaba mucha discriminación, sobre todo en Nueva York, en esa zona, todo lo que llaman pues Nueva Inglaterra, todo el este, ¿no? La zona noreste de Estados Unidos, pues era originalmente protestante, es donde llegaron los primeros puritanos a colonizar. Nueva York es una ciudad fundada por ingleses y holandeses, ¿no? Entonces ser católico ahí pues era motivo de gran discriminación. De hecho, él fue uno de los primeros católicos en ser admitido a Princeton. Entonces, pues sí, eso de alguna manera está ahí presente a través de este cuento. Pero, por ejemplo, el joven rico está inspirado en uno de sus mejores amigos de Princeton, que era, pues... de pesudo. Un joven muy rico, entonces es como este heredero estadounidense que tiene una nana inglesa para que no aprenda como ese refinamiento del viejo continente. Es un poco un personaje tipo Gatsby, de alguna manera. Sueños invernales está inspirado en una historia también personal. Él, bueno, como les decía, él era católico, y su familia, su abuelo materno había hecho mucho dinero en Minnesota con una tienda, y pues su padre también había empezado a tener un poco de éxito económico, pero bueno, no le va bien. Después es contratado por Procter & Gamble, por eso se van a Nueva York, lo corren de Procter & Gamble. Entonces, de alguna manera, como que su padre termina lapidando un poco la fortuna de la madre. La fortuna de la madre es pues de lo que viven de esa herencia, pero obviamente esa herencia poco a poco se va acabando. Entonces él siempre va a estar como en esta clase media, un poco en decadencia, pero que aspira a ser rica, ¿no? Y él siempre va a estar muy consciente de eso, va a escribir sobre eso. En Sueños invernales, por ejemplo, es uno de los cuentos que está aquí. Eso se aprecia, creo, de una manera como mucho más clara, porque está además inspirado en una experiencia personal. Él se enamora de una joven llamada Ginevra King, que era como de las herederas y socialites de Chicago, una Paris Hilton de esa época, de 1917, y comienzan una relación, pero el padre de ella no lo deja casarse con ella porque es pobre, literalmente. Mira. Literalmente porque es pobre. Y de hecho, según famosamente le dijo que un niño pobre no tenía por qué estar ligándose a una niña rica, ¿no? Y aunque fuera honrado, pobre pero honrado. No, ni siquiera. Ni siquiera. Entonces, bueno, Sueños invernales está muy, muy inspirada en eso. Y muchas otras, pienso como Fiesta de bebés es una de ellas. Muchas de estas
muchos de estos cuentos están también el componedor, que es otro que está en esta antología. Muchos de estos cuentos hablan también como de matrimonios pues que están, digamos, fallando. Por eso también se llama a todos los jóvenes tristes, porque por un lado tienes al rico, pero que tampoco es feliz. Al pobre que quiere casarse con la rica y no termina bien. Al matrimonio, que es matrimonio joven en Nueva York en los años 20, pensarías como que todas las posibilidades del mundo están ahí frente a ellos, pero en realidad son miserables en su matrimonio. Eso está también muy inspirado en su propia historia. Él pues se casa, no se puede casar con esta mujer, pero se casa con Zelda Sayre, y cuando escribe El Gran Gatsby y cuando compila estos cuentos, él está convencido de que ella le está poniendo el cuerno, que está teniendo una relación fuera del matrimonio. Entonces, bueno, no tiene un matrimonio feliz. Y entonces, pues todas esas temáticas están aquí presentes en esta antología de cuentos, que también hay que decir que casi todos los cuentos se publicaron en distintas revistas a lo largo de su vida. Hay uno que no estaba originalmente en la compilación que hizo Fitzgerald, que agregan los editores de esta versión, pero bueno, casi todos se publican en revistas. Y él los compone un poquito mientras hace esta antología, porque pues él sentía que cuando se publicaba alguna revista nadie lo pelaba, cosa que hemos comprobado, y que cuando se escribía en un libro eso ya tenía como otro peso, y que eso sí iba a afectar su prestigio como escritor. Claro. No es que yo vuelva a hablar de lo que me gusta hablar, que es el Universal Ilustrado, pero ahí se publicaron muchos libros, artículos, bueno, y libros, y cuentos, pero cuentos poemas, por episodios, sí. Y no los pelan. Y nadie los peló. Uh-huh. Sí. Hasta que se publican en un libro, ¿no? Exacto, es lo que él sentía, ¿no? Lo interesante es que no gusta mucho esta antología de cuentos cuando la publica, como que había con mucho interés en él, porque Gatsby es un súper éxito. Y entonces cuando llega esta colección de cuentos, pues, decadentes, no pegó. Pues que muestran un poco como ese lado que nadie quería ver, ¿no? Todos querían ver cómo el país estaba en un auge económico, claro, y toda esta liberación social de los jóvenes y las mujeres y el automóvil, todo esto que les estaba diciendo. Pues de pronto que te digan que toda esa prosperidad y todo ese progreso y todo ese desarrollo que estás viendo tiene un lado B, tiene un lado oscuro que afecta emocionalmente, individualmente a quienes habitan en estas ciudades, que las cosas no están tan bien como parecen a primera vista, uh-huh, pues obviamente no es algo que guste. Aunque, por ejemplo, el primer cuento, el del pobre niño rico, no se llama así. Los niños, los ricos se llama también el joven lloran. rico, exacto, no se llama Los ricos también lloran, es El joven rico. Pues sí fue considerado un gran cuento, o sea, fue de hecho de los más elogiados dentro de esta antología. Incluso otro escritor, amigo, ¿qué pasa? Nada, tú sigue hablando. Es que te mueves y te cruzas y ya no sé, me distraes. Uno de sus amigos escritores, Ring Lardner, que es a quien está dedicado... Wingardium Leviosa. Ring Lardner y Ellis Lardner eran sus vecinos y amigos. Lardner era escritor, a ellos está dedicado el libro. Él decía que El joven rico tendría que haberse convertido en una novela. En realidad creo que es muy... de alguna manera similar a El Gran Gatsby. No sé si hubiera funcionado como novela. El propio Fitzgerald decía que no. Perdón. El propio Fitzgerald decía que no, que eso no podía convertirlo en novela. Y bueno, se dice por ahí, como dato curioso, que en realidad... Absolution era el cuento que digamos es como una precuela a El Gran Gatsby. Aquí aparece como Absolución, pero pues eso tampoco se ha comprobado. O sea, como que aparentemente Absolución es un cuento que podría ser Gatsby de niño, uh-huh, pero
no está como comprobado. Él nunca dijo si sí o si no, eso es como una interpretación también ya posterior, pero bueno, se los dejo ahí como, si les gusta El Gran Gatsby, se los dejo ahí como dato curioso. Es un libro que para mí, junto con El Gran Gatsby, retrata perfectamente la sociedad del siglo XX. Además, también, como mencionábamos con el caso de Lady Chatterley, que fue el otro libro de los años 20 de D.H. Lawrence que les recomendamos la semana pasada, pues el tema de la guerra de alguna manera está presente, no directamente, pero Fitzgerald peleó en la Primera Guerra Mundial, entonces también creo que en parte su decepción y desencanto con el mundo que se ve reflejado aquí probablemente tiene algo que ver con esa experiencia de la guerra. Entonces, bueno, es Todos los jóvenes tristes, es la recomendación literaria de hoy, que junto con El Gran Gatsby y, yo insisto mucho en esto, La señora Dalloway de Virginia Woolf, son los libros que sí o sí tienen que leer para entender cómo era el mundo hace 100 años, en la década de los locos años 20.